Jimena. Vamos a charlar con Jimena Frankel, licenciada en Relaciones del Trabajo, participa del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y de la Universidad Nacional de José Cepaz. Bienvenida, Jimena, a Radio Memoria de La Rioja. Hola, sí, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por este llamado. Solamente una corrección. Sí, Formo parte del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y yo lo que hice fue una maestría en su momento en la Universidad de José Cepaz, pero no soy docente ahí en esa casa. bien. Gracias por la aclaración. Eh, Contanos un poquito, que son integrantes, como decías vos, del Instituto de Formación, de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que han hecho un análisis y sostienen que la reforma laboral, que ya está aprobada en el Congreso, que si bien aún varios artículos han sido suspendidos judicialmente, es un retroceso abismal, ¿no?, que han tenido los derechos laborales en nuestro país. Sí, bueno, como decías, en el instituto hicimos distintos abordajes junto con Mariana Campos, dando cuenta que esta reforma laboral viene a atacar la organización de la vida, no tal cual la conocemos, esto es de tener una jornada conocida, de tener un salario conocido, de tener un descanso en el desconocido, viene a romper con todo eso y tiene un peso generalizado a todas y todos los trabajadores, más allá si sean formales, informales, públicos, privados, pero con un acento muy importante en lo que hace a las mujeres trabajadoras. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué decimos eso? Ya las mujeres, dentro de lo que es el feminismo sindical, las mujeres organizadas, ¿no? Veníamos insistiendo sobre las consecuencias que trae la doble jornada, ¿no? Esta jornada que tenemos al momento de tener que cuidar a niños y a niñas, a personas con discapacidad, adultos mayores, a generar cualquier tipo de acompañamiento, ¿no? Generaba que tengamos menos tiempo disponibles para vender nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, eso ya impacta desde el vamos en cuál es nuestro salario. Esta nueva reforma laboral lo que viene es a romper con todos los esquemas de coordinación de organización familiar de la vida cotidiana. ¿Y cómo lo hace? Uno de los principales focos tiene que ver con romper con las modalidades de jornada conocidas, ¿no? Antes de esta reforma laboral, lo que uno sabía es que trabajaba de lunes a viernes, con turnos rotativos, sabía el esquema conocido de tiempo de trabajo. Sí. Esta reforma laboral lo que habilita es que las patronales puedan imponer, en la ley de la letra dice negociar individualmente, acá todas y todos sabemos que qué posibilidad tiene un trabajador, una trabajadora de poder negociar realmente en paridad de condiciones con una patronal, ninguna, entonces le permite a las patronales que impongan distintos esquemas de jornadas como los contratos a hora cero o los bancos de hora. Es decir, ¿cuándo voy a saber yo qué días trabajo y cuándo descanso? ¿Cómo se choca esto con las posibilidades de el autocuidado y el cuidado de otros? Esto expulsa directamente, principalmente a las mujeres, de esos regímenes de trabajo. Y esto va a profundizar las brechas existentes en términos del mercado de fuerza de trabajo. Pero no es solamente eso, porque hasta ahí decís como, bueno, está bien la jornada, también pasa con los salarios, ¿no? Las mujeres dentro del feminismo sindical veníamos diciendo que ya perdíamos nosotras en nuestros empleos. ¿Cómo perdíamos? Perdíamos porque éramos quienes terminaban tomándose un día de trabajo y si no existía licencia para cuidar a un niño o niña, para poder agarrar y sacar un turno médico, para acompañar a un abuelo o una abuela a hacer un trámite dentro del ANSES. Eso ya lo venimos perdiendo. Con este nuevo régimen de salarios dinámicos que también habilita la reforma laboral, permite que las patronales cualquier adicional por encima del salario básico sea discrecional. ¿Qué quiere decir que sea discrecional? Que no es derecho adquirido. Si no es derecho adquirido, el empleador puede dártelo y quitártelo las veces que se le antoje. Entonces, ya decíamos que perdíamos antes, más ahora porque con este mecanismo de disciplinamiento patronal, entendemos nosotras, lo que se va a generar es una competencia y que las patronales lo utilicen para que compitamos cada vez entre nosotras y nosotras. Y en esa carrera, la situación de las trabajadoras es muchísimo peor. Esos son solamente como dos ejemplos que hacen a organizar mi vida, ¿no? Y organizar mi vida, podemos pensar, es como, incluso ya sacando, ¿no?, la cuestión vinculada al género. ¿Cómo hacemos para sacar un turno médico, para poder anotarnos a una materia, para poder terminar el secundario, si nuestra vida deja de ser conocida? ¿Cómo sé yo cómo puedo planificar, ¿no?, inscribirme un curso, tener una reunión familiar, si no sé cuánto gano ni cuándo trabajo? Entonces, lo que se genera es un dispositivo de que estemos todo el tiempo pensando
si llegamos a fin de mes o no, en un contexto de caída de salarios, en un contexto de trabajos informales, con peso mayor en las mujeres. Entonces lo que están buscando básicamente es que estemos todo el tiempo persiguiendo una zanahoria que jamás va a llegar, ¿no? Jamás va a llegar y va a tener peso más en las mujeres. Eso nada más en estos dos conceptos. Después podemos pensar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar respecto de el Fondo de Asistencia Laboral, ¿no? Sí. El Fondo de Asistencia Laboral, este famoso conocido FAL, lo que hace es socializar el costo de los despidos en todas y todos las y los trabajadores, activos e inactivos, jubilados, desempleados, empleados. ¿Cómo lo hace? Lo que hace este proyecto de reforma laboral es decir a las empresas, bueno, vos sos una gran empresa, el 1% que antes derivabas, ¿no?, a seguridad social, no lo vas a poner más ahí. Vas a agarrar y sacarlo de ahí y vas a ponerlo en un fondo de asistencia laboral para financiar los despidos. Entonces, ese 1% que antes iba para pagar jubilaciones, asignaciones familiares, aguache, no va más, entonces se desfinancia. Y lo que hacemos es costear entre todas y todos los despidos. Esto va a tener un impacto no solamente en las jubiladas y jubilados presentes y futuros, sino también un peso muy específico en las compañeras, porque son las que necesitan muchos más recursos del Estado, principalmente porque son las que tienen trabajos de menor salario, de menor calidad y requieren muchas veces de moratorias para poder jubilarse. Claro, hola Laura, te saluda. Hola Laura. En este caso te referís también a las empleadas que trabajan en casas particulares. En el caso de las trabajadoras de casas particulares es un caso como muy específico y que quizás es el peor de todos en cuanto al mercado de fuerza de trabajo. ¿Por qué decimos que es el peor? Es un sector que está 98% feminizado, tiene la tasa de informalidad más alta de todo el país, con un 77%. Es un trabajo totalmente poco valorado en el mercado de fuerza de trabajo porque tiene el valor hora más bajo de todos y son las compañeras que obviamente son las que más necesitaban, ¿no?, de moratorias y refuerzos del Estado para poder llegar a una jubilación. En este contexto, lo que va a generar es que, si bien todos los trabajadores y trabajadoras vamos a poder jubilarnos en peores condiciones, las compañeras van a estar todavía peor. Claro, tiene más desventaja. Claro. Exactamente. Jimena, Gabriel te saluda, gracias por estar con nosotros esta mañana. Consultarte también dentro del estudio que ustedes hacen, ¿dónde detectan o cuál es la excusa para que el gobierno pueda decir que esto es una modernización laboral entre muchísimas comillas? No, eso es humo. Llamarle modernización laboral a este proyecto de contrarreforma laboral, entendemos nosotros, es humo. ¿Por qué decimos que es humo? Si había una voluntad y una necesidad de generar una reforma laboral que modernice las relaciones laborales, no hacía falta un proyecto de ley. Existen instrumentos colectivos para poder modernizar, podemos pensar hay un cambio tecnológico, hay una nueva modalidad de trabajo, existían esos canales y se llaman convenios colectivos de trabajo. Vía negociación colectiva, lo que hacen los trabajadores vía sus sindicatos es readaptar, ¿no?, las nuevas realidades, las nuevas mejoras, las nuevas tecnologías en cada realidad, en cada empresa, en cada actividad. Eso se venía haciendo. Hay mucho que se dice, no, bueno, se reforma la negociación colectiva porque había convenios del 75. Eso es mentira. Todos los convenios que existen, que están vigentes en la Argentina, tuvieron un montón de readaptaciones vía los acuerdos colectivos, que eso va mejorando, va innovando y se va negociando. Esa era la estrategia, esa era la herramienta real y concreta, incluso para poder pensar sector por sector, porque no es lo mismo pensar en una nueva adaptación en el sector de informática que en el sector agrario, que en el sector de comercio. Esa herramienta está dada. Ellos dicen que modernizan, pero por ejemplo en lo que hace la negociación colectiva, lo que están buscando es habilitar la negociación a la baja. Negociación a la baja que quieren hacerlo vía la primacía del convenio de empresa sobre el convenio de actividad, que eso va a hacer que tengamos peores derechos y además que estemos cada vez más fragmentados. Esto no es algo nuevo, esto lo conocemos. Claro. Revisamos un poquito, un par de décadas largas para atrás y ya vimos que esto en los 90 ya pasó, no se modernizó, no se adaptó, lo que existió es mayor precarización laboral, mayor fragmentación de las condiciones de trabajo, y ya incluso si tomamos en cuenta lo que pasó con la ley Bases, ¿no?, que
dijeron, el tema es que en la Argentina sale muy caro despedir, decían, ¿no? Entonces Sí. lo que vamos a hacer es eliminar todas las multas. Bueno, veamos cuántos puestos de trabajo formales se han creado en los últimos 2 años, van a ser ahora en junio. Bueno, ninguno. Es ninguno. Bueno, Es humo, es básicamente eso, es repetir un concepto que no tiene nada que lo pueda sustentar. O sea, estamos hablando que en la actualidad tenemos un 43% de los trabajadores y trabajadoras informales donde se está modernizando, donde se está generando empleo de calidad y con derechos. buen día, Jimena, te habla Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué percepción tenés vos, o ya sea como organización sindical o personalmente, si es que se va a poder aplicar la ley así tal cual está? Digamos, tanto sea por lo que se pueda lograr a través de la ley, o sea, o a través de los jueces, Ujú. o la lucha, digamos, la lucha sindical en las calles. Me parece que esta reforma laboral y las posibilidades de que pase, digamos, concretamente en cada lugar de trabajo, nos imponen dos desafíos muy grandes. Por un lado, empezar a pensar estrategias que frenen la introducción de estas mejoras en nuestras condiciones laborales, pensar estrategias de limitación al momento que ellos quieran negociar, que quieran empezar a modificar nuestros regímenes horarios, y ahí resulta fundamental el rol, la presencia y la lucha que tengan eh, las y los trabajadores, las y los delegados y las estructuras sindicales, por un lado, y por otro lado también me parece que nos ponen el desafío muy concreto de no solamente oponernos a esa introducción, sino empezar a reponer nuestra agenda de derechos, ¿no? Que parece que no la estábamos teniendo, pero no hace muchos años veníamos discutiendo si sí o si no a la reducción de la jornada de trabajo con Sí. sosteniendo los salarios. También veníamos las compañeras discutiendo cuál es el sistema integral de cuidados que queríamos, ¿no? Qué es lo que hacíamos con las condiciones laborales de las compañeras de comedores populares, ¿no? Si era suficiente lo que ganaban o no, si eran esas las condiciones de infraestructura en las cuales tenían que trabajar. Como me parece que es un camino de dos vías. Por un lado, sí resistir, sí pensar estrategias para limitarlos, para que ellos no avancen, pero por otro lado también tener nosotros cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra ley y de qué forma queremos trabajar y con qué derechos. Claro. Jimena, consultarte algo también, no te quiero dejar ir sin preguntarte. La ex ministra de Seguridad, bueno, ahora senadora Patricia Bullrich, habló en su momento de que esta era la reforma más grande en los últimos 50 años, volviendo prácticamente al 76. ¿A quién le puede estar hablando en todo esto? Y le está hablando a los patronales, claramente. Patricia Bullrich le habla a las patronales, Patricia Bullrich y actualmente Monte Oliva también lo que tienen es un accionar, no solamente un discurso, sino que es un accionar que nos muestra sistemáticamente que le está hablando a los sectores de poder económico, a los sectores de poderes concentrados, que lo que están buscando es el disciplinamiento social. No en vano, bueno, dentro del instituto también tenemos un espacio que se llama el monitor de respuestas represivas, y lo que vemos es que el incremento en la cantidad de personas heridas en el marco de propuestas de protestas de un año a otro se ha incrementado sustantivamente, ¿no? Lo que vemos es que no es un teatro lo que ocurre todos los miércoles, ¿no? Eso es lo que pasa al momento de sentarnos y tener que oponernos respecto a cualquier proyecto de ley, frente a cualquier reclamo de aplicación de normativas que se incumplen, como puede ser el caso de universidades, como puede ser el caso de personas con discapacidad, como puede ser el caso de las mejoras en los jubilados y con las jubiladas. Patricia Bullrich responde a esos sectores y le habla a esos sectores. Después, como veremos nosotras y nosotros cómo nuestra propia fortaleza de acumulación de luchas en las calles va generando cada vez mayor solidaridad de clase, mayor conciencia de clase, para que le torzamos la muñeca y el curso tanto de este gobierno, pero también sentando precedentes sobre, bueno, qué es lo que queremos nosotros, ¿no? Porque también solamente con oponernos, como decía antes, no es suficiente. Claro. Jimena, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Memoria de La Rioja. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Abrazo Un grande. abrazo. Gracias. Le escuchábamos a Jimena Frankel, licenciada en Relaciones del Trabajo e integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Bueno, charlando un poco de la reforma laboral, y también esto me pareció muy interesante lo que dijo, de poner en agenda
lo que queremos desde este lado, ¿no? Que no solo vayamos detrás de lo que hacen los otros, sino que Exactamente. empezar a hablar de los derechos que necesitamos. Claro. Cuando se venía trabajando, digamos, o sea, venía una avanzada de una serie de iniciativas que tenían que ver con seguir conquistando derechos, ¿no? Sí, pero bueno, los últimos proyectos han sido que con los que se estaba enfrentando en el Congreso han sido proyectos del Ejecutivo. Claro, Entonces claro, eso, marcó la agenda y marcó lo la que- cancha. claro. Pero como decía Jimena, estuvimos en un momento discutiendo las 4 horas Las laborales. 4 horas Claro, laborales. Que era sí, que hay que decirlo, es un proyecto de la izquierda de elecciones de hace 2 o 3 elecciones presidenciales para atrás. No, y el tema también de, digamos, de la agenda de cuidado, ¿no? Del feminismo y todo eso. Que se es venía importantísimo. Sí, claro. sí. claro. Bueno, ¿les parece que vamos a escuchar una musiquita? Volvemos en minutitos nada más. ¿Cómo no?